Algo que todos saben sobre aprender español es que puede tomar mucho tiempo, puede tomar años. Pero si tienes la suerte de tener una pareja hispanohablante, tienes una ventaja increíble. Tienes una ventaja injusta. Hoy voy a compartir 3 maneras de aprovechar esta ventaja y aprender mucho más rápido. Si eres nuevo aquí, hola, soy Paula, hablo 3 idiomas y hace unos años enseñé español a mi esposo Rob. Si quieres seguir este video con la transcripción interactiva para ayudar a tu comprensión en español, dejamos el link en la descripción. La primera recomendación es leer juntos. Esta es una práctica muy buena para principiantes porque puedes ir a tu propio ritmo. Imagínate, ver un show de televisión en español puede ser muy frustrante porque van a un ritmo mucho más avanzado. No puedes parar o puedes pausar para absorber lo que pasó, pero sería muy lento. En cambio, si tienes una pareja que puede leer por ti, tu pareja puede ir a tu propio ritmo, puede repetir las palabras, puede señalar qué está pasando, puede hacer gestos y muchas más cosas. Es como tener el input comprensible adaptado especialmente para ti. Les voy a mostrar cómo lo hice con Rob antes. Este es el grúfalo. Este es en inglés, pero podemos imaginar que está en español. Este es el grúfalo. El grúfalo es grande y gordo. El grúfalo es marrón. Es de color marrón. ¡Oh, ayuda! ¡Oh, no! Es un grúfalo. El grúfalo está caminando. ¡Ajá! ¡Ojo! Es el hijo del grúfalo. Este pequeño grúfalo es el hijo de el gran grúfalo. El grúfalo es el papá del pequeño grúfalo. Esta práctica es genial para la pronunciación. También para tener una buena base de vocabulario lento. Y también puede ser muy divertido leer historias fáciles. Si tu nivel es un poco más avanzado, también puedes leer a tu pareja para revisar tu pronunciación. O también puedes repetir lo que acaba de decir tu pareja sobre el libro. Si eres un poco más avanzado, puedes ver o escuchar contenido en español como podcasts o videos y puedes hacerlo con tu pareja. Esto es especialmente una buena práctica porque te mantiene motivado. Al principio vas a tener un nivel muy básico de español. Entonces necesitas consumir, ver y escuchar contenido básico. Por ejemplo, Rob veía un montón de episodios de Peppa Pig.
Eso puede ser muy aburrido si eres una persona de 30 años, pero verlo junto con tu pareja ayuda mucho a la motivación, a mantenerte motivado. Es como los padres que ven todos los episodios que sus hijos ven. Sé que mi hermana Liz tiene que ver todos los episodios de Paw Patrol con mis sobrinitos y ya conoce todo lo que pasa. Pero esto también ayuda a que mi hermana pueda tener conversaciones con sus hijos sobre lo que ven. Es exactamente lo mismo cuando ves un video o un programa con tu pareja. Puedes tener temas de conversación sobre el contenido que ves y escuchas. También no tienes que ver al mismo tiempo o juntos estos programas o escuchar podcasts o videos. Nosotros, Rob y yo, escuchábamos un podcast muy interesante. Se llama Spanish Obsessed y tiene temas muy diversos. Era muy divertido hablar al final del día de qué pasó con esta pareja. Yo escuchaba el podcast al mediodía, cuando estaba cocinando. Rob escuchaba el podcast cuando estaba en el transporte de camino a su trabajo. Entonces, cada uno escuchaba en momentos diferentes. Pero al final del día hablábamos en inglés, inclusive, de lo que pasó en este episodio. Es simplemente una manera de sentirte acompañado en el proceso. Última recomendación. Obviamente, puedes hablar con tu pareja en español, pero si no lo haces correctamente, puede causar más frustración que progreso. Hablar con tu pareja tiene ventajas increíbles. Realmente puedes hablar de situaciones de la vida real, no solamente del Gruffalo o de Peppa Pig, de cosas que son mucho más útiles saber, como aquí está tu café, por ejemplo. Palabras que puedes usar todas las mañanas. También puede ayudar a construir más confianza en tu español porque estás hablando con tu persona especial. Puedes confiar en esta persona para cometer errores o para preguntar si no sabes decir una palabra. Y también puede ayudar a crear checkpoints, puntos donde puedes ver tu progreso al producir el idioma. Por ejemplo, si tienes una conversación una vez a la semana, cada semana puedes ver tu progreso. Al principio puede ser un poco frustrante no poder hablar con fluidez, pero está bien. Realmente hablar no es lo primero que quieres hacer. Primero quieres entender toda la información. Y está bien, inclusive, si escuchas información en español de tu pareja y respondes en inglés. Lo que queremos realmente es evitar la sensación de frustración. Solamente escuchar está bien. Puedes poco a poco utilizar el vocabulario que ya tienes y hacer una mezcla de inglés y español. Está bien también. Vas a ir agregando el vocabulario que conoces poco a poco. Es muy importante saber que
No vale la pena forzar porque no es agradable. Y si no es algo que disfrutas, entonces no vas a querer continuar el proceso. Rob y yo hicimos un progreso muy poco a poco. Empezamos con 30 minutos de español el fin de semana únicamente. Luego pasamos a 30 minutos diarios. Y por último, o muy progresivamente, pasó a un día completo de español. Si Rob se frustraba porque no tenía las palabras, yo continuaba hablando en español y Rob me respondía en inglés. Y estaba perfecto. Solamente queríamos que fuese disfrutable este proceso. Y de igual manera, Rob podía entender y escuchar español, que era nuestro propósito número 1. Si quieres material para practicar tu español con tu pareja, aquí puedes ver historias en español con imágenes que ayudan a entender un poco mejor el contenido. ¡Chao!